esto, aunque ya tengo grabado ciertas cosas. Bueno, entonces, en el tratamiento del análisis descriptivo de datos de una sola variable, vamos a ver lo siguiente. Trataremos de ver lo siguiente. A ver, esto es lo que nosotros, vamos a ver, tenemos que, déjenme mover acá eso, la barra de zoom. Bueno, tenemos que comprender ciertas medidas. Entonces, por ejemplo, a ver, las medidas que vamos a ver durante toda esta clase, ¿no? Y la tarea, ¿de qué se trata? Entonces, vamos a ver a qué le vamos a llamar medidas de posición. Entonces, vamos a tener un conjunto de números. En los conjuntos de números vamos a calcular unas medidas de posición. O sea, ¿qué significa eso? Significa esos números, pues, dónde se ubican, ¿con respecto a qué? Con respecto al centro. O sea, ¿en qué posición se ubica el centro? El centro de un conjunto de números. Entonces, para ver esos números, el representante de un número, ¿no? ¿Dónde se ubica, ¿no? ¿Cuál es el centro de un conjunto de números? Tenemos la siguiente medida. Tenemos media aritmética, geométrica y armónica. Esta media aritmética es la llamada promedio. Si han escuchado la palabra promedio, ¿no? Entonces, es lo que vamos a introducir hoy día de hoy. Estas de acá, bueno, no va a haber mucho tiempo para hablar de eso, pero ya con que sepamos una, pues ya, si me interesa, pues ya lo puedo buscar, ¿no? Puedo yo hacer un autoestudio y buscar las otras medidas, ¿no? Entonces, tenemos el promedio o la media aritmética. Recordar el nombre, ¿no? Recordar desde ahora ya el nombre, porque esto es parte justamente, ¿no? De la evaluación y todo eso. Entonces, otra medida que me va a buscar dónde se ubica con respecto al centro un conjunto de números es la llamada mediana. Entonces, no confundir la palabra media, si ven, media o media aritmética con mediana, totalmente diferente, ¿no? Y bueno, esto ya hemos visto también la moda. La moda es parte justamente de las medidas llamadas de tendencia central, porque de una manera, pues la moda me dice cuál o por dónde es que se acumulan más ciertos datos, ¿no? Por eso es moda, ¿no? ¿Dónde es la que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? Que aparece más veces, ¿no? Por lo general se ubica siempre en el centro, ¿no? Por lo general. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces estas tres medidas, media, mediana y moda, tienen que estar clarísimos, ¿no? Tienen que estar sumamente claros, digamos ya a partir de esta clase que vamos a ver hoy día de hoy, ¿no? Esas tres. Luego pasamos a unas medidas que se conocen con el nombre de cuantiles, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen los cuantiles? Los cuantiles lo que hace es dividir en partes iguales un conjunto de números. O sea, a veces a mí me interesa conocer, por ejemplo, cuáles son los números que divide en 25 partes iguales. O sea, tengo un conjunto de números, yo quiero que lo dividan en 4 partes iguales, 25%, ¿no? Eso quise decir, 25% cada parte, o sea, una cuarta parte, un conjunto de números. Entonces, esos cuantiles que dividen en 4 partes un conjunto de números se conoce con el nombre de cuartil. Y nosotros vamos a estudiar más adelante esto. Entonces, digamos que la familia de números que dividen en partes iguales un conjunto de números se conoce como cuantil, con la N, ¿no? Pero cuando yo necesito específicamente, porque si nosotros tenemos un conjunto de números, supongamos que esta regla sea un conjunto de números, ¿no? Y quiero 3 números que me dividan en 4 partes igual un conjunto de números. Mire, ¿cuáles serían los números? Este de acá. Acá estaría el número 1, ¿sí? Acá estaría pues un segundo número y acá estará un tercer número. Entonces, estos puntos de aquí es lo que se conocen como cuantiles, pero específicamente como está dividida en 4 partes iguales, estos 3 números toman el nombre de cuartiles, ¿sí? O sea, digamos que la forma general se dice cuantiles, ¿no? Para dividir en, en cualquier parte igual es un conjunto de números, pero específicamente, como la palabra cuantil es muy general, se refiere a cuartil cuando nosotros ubicamos 3 números que dividan en 4 partes iguales un conjunto de números. Entonces eso vamos a ver también, ¿no?
Los cuartiles, es sumamente importante esa medida, ¿no? Entonces, ¿qué más? Estamos introduciendo lo que vamos a ver, la tendencia central, medidas de tendencia central. Por eso se llaman medidas no centrales, porque dividen en cambio en partes iguales. Las centrales, en cambio, son una sola, un solo indicador que trata de representar a un conjunto de números desde el centro, ¿no? Luego tenemos unas medidas de dispersión. ¿Y esto qué significa la palabra dispersión? La palabra dispersión significa como separación. Supongamos que yo tengo acá las edades de ustedes, yo pregunto, y supongamos que alguien, no sé, alguien aquí en el curso tenga 16 años y de pronto, como mínimo, ¿no? Supongamos, ¿no? Y de pronto hay en el mismo curso, vamos a suponer que, porque sí he tenido estudiantes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, 37 años. Entonces, fíjense que hay un extremo, ¿no? Están bien dispersos las edades con respecto a los extremos, ¿sí? Entonces, cuando los puntos se separan demasiado, ¿no? Eso significa una alta dispersión. Eso significa la palabra dispersión, ¿no? Una como separación, en este caso de los datos. Entonces, hay que tratar de medir esa dispersión. Todo esto sirve bastantísimo para control de calidad y bueno, y para algunas otras cosas para bastante cosas, mejor dicho, que se utilizan en otras técnicas, ¿no? De análisis de datos y de aquí de tecnologías de la información. Entonces, esas son las medidas de dispersión, las que miden qué tan separados están estos valores, ¿no? O sea, los valores todos entre sí, ¿no? Todos los valores, qué tan separados están, ¿no? Entonces, esas medidas de dispersión son muy importantes. Y obviamente un conjunto de datos que tiene una muy alta dispersión es malo, ¿no? Es malo hacer un análisis de un conjunto de datos que tiene mucha dispersión. Por eso es que estas medidas pues son muy utilizadas, porque antes de hacer cualquier análisis de datos yo tengo que medir la dispersión de los datos. Si no hago esto, estoy cometiendo un error muy grande, ¿no? No tomar en cuenta la dispersión. Ok, entonces, bueno, y aquí aparecen varias medidas, lo que es el rango, y ya lo conocimos nosotros, ya lo presentamos, lo que es el rango, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo menos el mínimo. Luego aparece otra medida que se llama la varianza, ya la vamos a explicar, y aparece otra medida que se llama la desviación estándar, o también se conoce como desviación típica. Entonces, son tres medidas de dispersión. Existen otras como el coeficiente de variación, eh, el error cuadrático, medio, etcétera, ¿no? Pero estas son las principales que trataremos bueno, el rango ya lo explicamos, ¿no? Por lo menos estas dos de acá trataremos de explicar, ¿no? Ok. A ver, déjenme borrar un poco esto. Acá está. Bien. Y, bueno, acá estaba el coeficiente de variación. Bueno, esto lo vamos también a ver. Y nada más, ¿no? Fíjense que hay más medidas para ver los datos, sus medidas, la forma. La forma se ve con los histogramas. Sí, una manera de ver la forma de los datos, o sea, dónde se acumulan con respecto, por ejemplo, al eje de la X. Entonces, eso tiene que ver mucho los histogramas, los gráficos que presentamos cuando estábamos haciendo tabla de frecuencia agrupada. Entonces, aquí salen unos coeficientes especiales, simetría y cortosis, que eso no lo vamos a ver con ustedes, no es tema de evaluación en este semestre, ¿no? Y bueno, y aparecen otros más abajo que no lo voy a explicar. Entonces, en resumen, mire, es pequeño lo que vamos a ver, ¿no? Estudiar estas tres medidas, aritmética, mediana y moda, estudiar esto de aquí, que básicamente son los cuartiles. Los cuantiles hay muchos, ¿no? Pero específicamente me interesan los cuartiles y estas tres que están aquí. Bueno, el rango ya lo estudiamos, ¿no? Pero lo que he estado por lo menos, varianza y desviación estándar. O sea, eso es en resumen lo que necesitamos aprender, ¿no? Y bueno, aumentémosle también, el coeficiente de variación, nada más, ¿no? Entonces, de aquí ya ustedes ya conocen algunas medidas. Por ejemplo, la moda, ya trabajamos con la moda. Sí, con la moda ya hemos trabajado. Y el recorrido o rango ya lo hemos trabajado también. Entonces, eso es, ¿no? No sé bueno, si tienen alguna pregunta y empezamos, ¿no? Entonces, vamos con esta primera familia, las medidas de posición de tendencia central. Entonces, ya habíamos dicho que son moda, medianas, ¿sí? Bueno, las medidas de posición con respecto al centro son la moda, la mediana, ¿sí? Y la media, ¿no? Estas tres que están aquí, eso ya lo hemos dicho, ¿no?
La media, la moda y la mediana, ¿no? Y las que no son centrales son los que se conocen como cuartiles, nada más, ¿no? Existen otras, pero no vamos a explicar para ir al grano. Entonces, vamos a hablar básicamente ahorita del promedio o la media aritmética, que es la que todos, la mayoría lo conocen, ¿no? En su caso, no sé si alguien pues desconozca. Sin embargo, como estamos aplicando aquí los términos básicos, pues vamos a recordar. Bien, entonces avancemos con el promedio. ¿Qué podemos decir promedio? Bueno, aquí la medida de dispersión que ya la hemos presentado, ¿no? Vamos a continuar. Bien, a ver, bueno, lo que es la moda, por recordar rápidamente, pues ya lo hemos explicado, pero la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en la muestra, recuerden eso, ¿no? Entonces, bueno, no, aquí también habla sobre los datos agrupados, no vamos a trabajar mucho con datos agrupados, ya lo explicamos en la clase anterior, así que el día de hoy, de los datos agrupados, hablamos sobre los valores típicos, no sé si recuerdan la clase anterior, ¿no? Bien, por ejemplo, en esta pequeña tabla de frecuencia, para recordar, si a mí me dicen cuál es la moda, entonces, a ver, tenemos, qué sé yo, la marca de algunos cigarrillos, dice ahí, ¿no? O, sí, unos fumadores que consumen estos cigarrillos A, B, C, D. Y fíjense que nos presenta la frecuencia, puede ser la absoluta o la frecuencia relativa, ¿no? Esta frecuencia relativa que está acá está sin porcentaje, pero no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para sacar la moda, ¿qué decimos? Observamos cuál es la frecuencia más alta. Entonces, puede usted observar la frecuencia absoluta o puede observar la frecuencia relativa. En cualquiera de las dos frecuencias sirve, ¿no? Bueno, a propósito, esta tablita de aquí está de manera horizontal, está como acostada, ¿no? Nosotros estábamos enseñados a ver la frecuencia en las columnas, ¿no? De manera vertical, pero no hay ningún problema por eso, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la frecuencia más alta es 310. La frecuencia más alta es 310. Por lo tanto, aquí, repito, la gente sabe decir cuál es la moda y la moda sabe colocar, a ver, la moda colocan igual a 310. Entonces ahí hay un error, no. Esa es la frecuencia más alta, pero la moda es la categoría con frecuencia más alta, entonces no es 310. La moda entonces es la categoría, en este caso supuestamente como se trata de una marca de cigarrillo, sería la letra C, ¿no? La letra C. Bueno, eso es en cuanto a la moda, así que como ven es fácil, ¿no? Ya habíamos dicho que puede existir dos modas, tres modas, trimodal, bimodal, o también no puede existir ninguna moda. Si estamos, no sé si una pregunta con respecto a la moda, porque la primera medida de tendencia central. Entonces, fíjense que los valores se sitúan, digamos, entre 220. Bueno, no tenemos, perdón, no puedo hablar de eso porque pensaba que era, no puedo hablar de eso porque estamos hablando de la variable marca, no de la frecuencia, ¿no? Entonces, yo iba a decir ya un error, ¿no? Porque los valores aquí son A, B, C, D. No se puede hablar de mayor y menor. Es una variable nominal, ¿no? No tiene un orden. Así que me di cuenta ya pensando que acá estaban las variables. Listo. Entonces no decimos nada más, solo que la moda es C. ¿Ok? La clase modal es C. No se puede hacer muchas cosas con los datos nominales, ¿no? No se puede sumar, no se puede hacer nada más. ¿Listo? Hacer porcentaje nomás, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí por acá hay otro dato, lo voy a saltar. Está acá abajo, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a pasar. Bueno, aquí, ¿a qué le llamamos moda? Pongo aquí un pequeño paréntesis. Dice, los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad, solo escapan hacia otra cosa llamado moda, ¿no? Entonces, lo que yo decía al principio de la clase, que a veces con la estadística, digamos, se abusa. No siempre, porque la mayoría dice que pasa eso, digamos, eso es una moda, ¿no? No siempre eso está relacionado con la verdad. Ya lo habíamos hablado en la primera clase, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, bueno, eso con la moda. Pasamos a otra medida, que es la media aritmética o conocida como promedio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a decir algunas cositas interesantes acerca del promedio para no cometer ciertos errores.
¿Ok? Y el promedio, por lo general, trata de ubicarse, por eso son medidas de tendencia central, tendencia porque tiende al centro, ¿no? El promedio es un número que sale de un conjunto de datos que por lo general se ubica, trata de ubicarse en el centro de esos datos. Le llaman también centro de gravedad, ¿no? Sí, el centro de gravedad. Bueno, ¿cómo se calcula el promedio? Es fácil calcular el promedio. El promedio en los datos no agrupados se calcula de la siguiente manera, ¿no? Se suma todos los datos, ¿sí? Se suma todos los datos y se divide para la cantidad de datos. Ya vamos a colocar un ejemplo. Eso es todo, ¿no? Entonces así se saca el promedio. Ahora bien, el promedio por lo general se lo representa, cuando es una muestra, se lo representa con la letra X y una raya arriba. X raya, ¿no? X barra. Cuando es muestra. Pero cuando es población, se representa con la letra griega llamada mu. O sea, es una especie de U, con un anchito así, como así, ¿no? No sé si lo han visto. Algunos le llaman mu. Bueno, ¿cómo se llama la pronunciación? Pero realmente es mu, ¿no? Entonces, eso son diferentes formas de representar el promedio para saber cuándo estamos tratando con el promedio de una muestra y cuándo estamos tratando con el promedio de una población. El cálculo es el mismo, ¿no? Pero en la práctica, el promedio de la población no se puede calcular, porque imagínense que vamos a calcular el promedio o la media de las edades de todas las personas de Manta. O sea, estar preguntando a uno por uno, por ejemplo, a todas las personas que tengan, qué sé yo, 32 años. Entonces, estar seleccionando a todas las personas que tienen 32 años, luego preguntarles su edad, su edad, su estatura, bueno, sacar el promedio de la estatura, pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces es difícil, casi imposible, por eso se trabaja con una muestra, ¿no? Bien, en el caso de los datos agrupados, también vamos a colocar un ejemplito. Solo aquí sí quiero hablar sobre los datos agrupados porque me va a interesar. ¿Cómo se saca el promedio de los datos agrupados? Entonces, en los datos agrupados, una vez que hemos hecho los intervalos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, los datos agrupados es interesante porque se calcula de la siguiente manera. Se utiliza la marca de clase que está aquí representada por X', pero de cada intervalo. Por eso dice aquí X' sub 1. ¿Ven el numerito 1 que está abajo? Entonces, eso significa la marca de clase del primer intervalo. Luego acá la marca de clase del segundo intervalo, y así sucesivamente. Nosotros teníamos hasta 7, creo que fue 7 intervalos, fue en el último ejemplo que hicimos, ¿no? Entonces acá sería el último, ¿no? X' sub 7, esta acá vale 7. Bueno, pero no solamente se suma la marca de clase, sino que esa marca de clase hay que multiplicarla por cada frecuencia absoluta de esa clase, de esa categoría. Entonces miren que los datos agrupados funcionan algo un poquito especial, ¿no? No solamente están los números solos, sino que está la marca de clase multiplicado cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Entonces eso se multiplica cada uno, luego se suma y se divide para el total de datos. Por ejemplo, en el caso anterior de los carros, eran 80, entonces aquí debería dividirse para 80, el total de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos sacar un promedio de de esos datos agrupados, ¿no? Bien, vamos a colocar ejemplos para. Entonces aquí está la indicación, X' sub i significa marca de clase, esto de aquí, ¿no? Y la N sub J, frecuencia absoluta de cada clase, ¿no? Esas son las N sub J, N sub K, N sub 2, N sub 1. Bien, vamos a colocar ejemplos de cálculos de la media y hablar algunas otras cositas más interesantes, ¿no? Bien. Bueno, este de aquí, ¿no? A ver. Listo. Por ejemplo, supongamos que me dicen en este ejercicio de acá, que es un ejercicio bastante del libro de las tareas, ¿no? Bien. Dice lo siguiente. Una empresa estudia la cantidad de minutos que emplea a sus clientes ¿sí? En el uso del teléfono celular. Bueno, entonces, mire, lo que yo le decía, nunca se estudia con toda la población, sino que se coge una muestra de 12 clientes al azar, ¿no?
y les pregunta, bueno, ¿cuántos minutos, qué sé yo, usted utilizó su celular, por decirlo así, ¿no? El mes pasado. Entonces, los clientes le responden en esta cantidad, ¿no? Uno le dice que ha utilizado 90 minutos, otro 77 minutos, etcétera, ¿no? Esos datos es fácil, ¿no? Esos datos son fáciles de sacarlos con los celulares de ahora, ¿no? Nos llega un reporte del uso del celular, ¿no? Por mes, por semana, por año, ¿no? Entonces, fíjense, le preguntan a 12 clientes en cuánto utilizan, ¿no? Entonces, los clientes le responden eso. Entonces, la pregunta es, ahí, ¿cuál es el valor de la media aritmética? No se olviden, media aritmética es lo mismo que promedio, ¿no? ¿Cuál es el valor o del promedio o de la media aritmética de los minutos empleados, ¿no? Los minutos empleados son los que están aquí. En todos estos números están en minutos, la unidad minuto, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Para calcular el promedio, lo que hacemos, ya explicamos, ¿no? Sumar, como estos no son intervalos, sino que son cada número por sí solo, ¿no? 90 minutos, 77, no son intervalos. Lo que se hace es sumar todos los números que están aquí, ¿no? 90 más 77, etcétera, ¿no? Y luego se lo divide para 12, porque 12 son los totales números, ¿no? Entonces se comienza a sumar 90 más, qué sé yo, 91 más 77, etcétera, ¿no? Todos. Se suman todos, etcétera, punto suspensivo hasta llegar al último. Y luego todo esto se lo divide, como hay 12, ¿no? 12 números, se lo divide para 12. Listo, o sea, esto, bueno, mentalmente o en la calculadora le da un número y ese es el promedio, ¿no? En minutos, fíjense que el promedio está en la misma unidad, ¿sí? En la misma unidad que tiene los datos, ¿no? ¿Sí? No se puede mezclar minutos o supongamos que aquí sea 83 segundos y por acá 112 minutos. No se puede sumar unidades diferentes, ¿no? Bien, entonces, bueno, la respuesta ustedes la tienen aquí también, ahí está, ¿no? Entonces se suma todo, lo divide para 12 y sale 97.5 minutos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la descripción acá abajo, el valor de la media aritmética de los minutos empleados el mes pasado por los usuarios de teléfonos celulares de la muestra dicha es 97.5 minutos. Fíjense en las unidades. Ok. Ahora bien, una observación aquí, ¿no? El valor que da acá, 97.5 en decimal, minuto. Esto lo aceptamos, ¿por qué? Porque es una variable continua, no es, 97.5, ¿no? Una variable continua, porque es el tiempo, minutos, ¿no? Pero supongamos que estuviéramos sacando los números de hijos que tiene una familia. Entonces, bueno, no podemos decir que alguien una familia tiene 112 hijos, ¿no? Pero supongamos que fueran los números de hijos, ¿ya? Entonces, lo que quiero expresar es lo siguiente. Imagínense que aquí fuera, que la familia en promedio tuviera, bueno, se hace difícil decir 97.5 hijos, ¿no? Pero supongamos 7, ¿ya? Y hubiera salido promedio 7.5 hijos, ¿no? O sea, la unidad sería hijos porque estamos calculando el promedio de hijos por familia. Pero a esto iba, o sea, ¿cómo se entiende de que una familia tiene 7.5 hijos? Entonces, cuando, cuando hay ¿cómo se puede decir? Cuando hay este problemita para presentar los datos, ahí uno asimismo puede jugar con la estadística. Lo que sí se puede decir es lo siguiente, entonces una familia tiene de 7 a 8 hijos, ¿no? Ahí se entiende mejor. Entonces son cositas que a veces pues uno coge un periódico y como no sabe estadística, pues manda cualquier valor ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos poner, no hay ningún problema, supongamos 7 hijos, pero luego tratar de colocar la explicación, ¿no? O sea, esto significa que una familia tiene de 7 a 8 hijos en promedio, etcétera, ¿no? En alguna investigación. Entonces, esas cositas, tener en cuenta, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otro ejemplo. Dice aquí, se pregunta a una familia con 5 miembros por sus ingresos mensuales. Entonces, supongamos que los ingresos mensuales de una familia de 5 personas son estos. Entonces, vamos a ver cuál será el promedio
de estos ingresos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es fácil, ¿no? Sumar todo, ¿sí? Y dividir para 5, ¿no? Entonces, así se calcula el promedio. No sé si es fácil, si hay alguna... Entonces, bueno, ahora bien, yo le decía que igual vamos a utilizar las tablas de frecuencias, ¿ya? Entonces, ustedes pueden aquí, dos caminos. Un camino es sumar todo esto, ¿sí? Ujú. Sumar todo esto de aquí. Si ustedes suman todo esto de aquí, le va a dar 3.500. ¿Sí? Sí. Pueden sumar, le va a dar 3.500. La suma total, 3.500 euros. Bueno, aquí está en la moneda de euro. Y luego lo dividimos para la cantidad de datos, que son 5. ¿Sí? Si dividimos eso, 3.500 dividido para 5, esto da 700, ¿no? Entonces dice que en promedio, pues, esta familia recibe 700 de ingresos, 700 euros, ¿no? Eso es un camino, punto final, una solución. La otra solución es lo siguiente. Hacemos una tabla de frecuencia de estos datos, digamos, discretos, porque son monedas, ¿no? Podemos contar. ¿Cómo hacemos una tabla de frecuencia de estos datos discretos? Acá está, ¿no? Fíjense que estamos recordando la tabla de frecuencia. Colocamos cada número como categorías, ¿no? 400, 500 y 1100. Son los únicos números ahí que aparecen, ¿eh? Y luego calculamos acá las frecuencias. Acá, sobre todo la frecuencia absoluta. ¿Sí? No hay ningún problema. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. A veces. Y, y ustedes observan que 400 pues se repite aquí 2 veces, por lo tanto se calcula la frecuencia. 500 se repite 1 vez y 1100 se repite 2 veces. ¿Ok? Bueno, sumamos para que se dé cuenta que están los 5 datos, ¿no? ¿Listo? Entonces, es lo mismo que, a ver, si nosotros sumamos así directo, ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, uno pone 400 más 400, ¿sí o no? Más, qué sé yo, 1100, etcétera, ¿no? Punto suspensivo. Entonces, fíjense que hay 2 400, ¿no? Es por eso que una manera como más práctica es calcular la frecuencia absoluta y multiplicar 400 por 2, que es lo que está aquí, ¿no? Fíjense, pero es la misma expresión, 400 por 2 es la misma expresión que si ustedes lo estuvieran haciendo, digamos, número por número, ¿no? ¿Sí me explico? Y luego sumamos, o mejor dicho, tenemos la otra multiplicación, 500 por 1, porque el valor de 500 solo se repite una sola vez, es único. Solo alguien de esa familia, pues, ingresa $500, ¿no? Entonces la multiplicación sería, bueno, por la frecuencia 1, 500 por 1. Y luego dos personas ganan 1100, por lo tanto, la frecuencia es 2, la frecuencia absoluta, y así mismo se multiplica 1100 por 2 y tenemos aquí las multiplicaciones, ¿no? Entonces, hacemos las multiplicaciones, 400 por 2, 800, más 500 y más 1100 por 2. Multiplicamos y sumamos y otra vez da los 3500 que ya lo habíamos hecho acá, ¿no? Porque es el mismo proceso. No tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces, listo. Este 3.500 pues lo dividimos para 5, porque son 5 datos y da 700. ¿700 qué es? 700 euros, ¿no? Este es los ingresos medios mensuales de esa familia, 700 euros. Ingreso medio significa el ingreso promedio. Aquí la palabra medio, ¿no? Mensuales porque, bueno, se entiende que cada mes es que estamos preguntando, ¿no? Entonces, fíjense cómo se calcula el promedio en una tabla de frecuencia de valores discretos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mm, entonces si esto fuera, si aquí en vez de valores fueran intervalos, ¿qué es lo que si aquí hubiera intervalos, ¿no? Sí, como lo que hicimos en la clase pasada, datos agrupados. El secreto es, para calcular el promedio, lo que hacemos es que seleccionamos la marca de clase de cada intervalo y esta marca de clase es la que, digamos, lo colocamos aquí, ¿sí? Y finalmente lo que hacemos es multiplicar
¿sí? La marca de clase, supongamos que te voy a decir la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Marca de clase por la frecuencia, marca de clase por la frecuencia. Y así mismo se multiplica y se suma y se divide para el conjunto de datos que tenga acá el conjunto de datos que estén, pues, por la cantidad de datos, digamos, ¿no? Que conforma todos esos intervalos. En otras palabras, por el total de frecuencia, ¿ya? Se lo divide para el total de frecuencia, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Obviamente, eh, bueno, iba a decir, no es necesario que salga el mismo valor cuando trabajamos con intervalos, porque los intervalos resumen información. O sea, la desventaja de trabajar con intervalos es que, como yo trabajo con un conjunto de números, no estoy trabajando con cada número específicamente como lo he hecho aquí, ¿no? Por eso es que no va a salir, digamos, exacto, ¿no? Sí. Puede que coincida, pero no va a salir exacto, ¿no? En el caso que trabajáramos con intervalo, aquí este ejemplo no es de intervalo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos decir del promedio? A ver, vamos a conocer ciertas cosas que me interesan. Aquí está, ¿no? Bueno, aquí dice muchísimas cosas, pero me interesa lo que está acá, este punto de aquí. Esto es lo que me interesa, ¿no? Aquí lo que me dice que el promedio, la media aritmética, no es resistente. ¿Qué significa, qué significa que no es resistente? Ujú. De pronto, alguien aquí, que para no estar hablando yo, alguien conoce esta debilidad del promedio, alguien de pronto que nos pueda ayudar, si alguien sabe qué significa esto o de qué se trata, lo han escuchado, espero que no se me hayan dormido con lo que es Ujú. Nadie ha escuchado qué significa que el promedio no es resistente. Entonces, eso es un error que se comete muchísimo a veces en las personas cuando no saben esta parte de la teoría del promedio, ¿no? Es lo siguiente, no es resistente significa lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes pueden ver este gráfico, ¿ya? Significa lo siguiente, supongamos que tenemos a ver, supongamos que esto son personas que ganan $400 en una empresa, $500 en otra empresa, $700 en otra empresa. Y supongamos que aquí, obviamente, el dueño de la empresa hubiera ganado $1,100 ¿no? Entonces vemos en primer lugar, obviamente, que hay un dato fuerte, así sea que es uno solo, pero que está bien como al extremo, 1,100, ¿no? Entonces, por este dato, pues hace como que ese dato se separa del resto, ¿no? Es un dato especial, ¿sí? Entonces, ese dato que está ahí, en el momento de sacar el promedio, supongamos que tenemos ese dato y que alguien diga, bueno, en promedio, ¿cuánto gana en ese negocio, en esa empresa? Entonces alguien se pone a investigar y tiene estos valores. Le pregunta a alguien 400, le pregunta a otro 500 y de pronto le pregunta al dueño o al gerente, gana 1,100. Entonces, como sabe estadística, calcula el promedio, 400 más 500 más 1,100. Dividido para 3, ustedes pueden sacar, da 700. Entonces, como gran investigación, ustedes dicen, calculé el promedio, es 700, vamos a suponer $700. Entonces ustedes dicen, bueno, el promedio, el promedio de lo que gana, o la media aritmética de lo que gana en esa empresa es $700. Entonces la pregunta es, ¿ustedes piensan que $700 es representante? ¿Es un buen representante de este conjunto de datos, principalmente estos valores? ¿700 es un buen representante? Cuando la mayoría gana 400 y 500, en este ejemplo, ¿no? La mayoría son 2. Entonces, si ustedes pues me desean responder, capaz que me dicen no, y en efecto así es, ¿no? Entonces, 700 no es
un buen representante de este conjunto de datos. Entonces, ahí es un error garrafal utilizar el promedio para hacer, como dice alguno, equitativo, para hacer, para, bueno, en este momento, para representar un conjunto de datos, vamos a utilizar el promedio. Mal, cero. Cero, porque si usted va a utilizar el promedio para representar todo este conjunto de datos, 700, usted me está diciendo que en promedio la gente gana $700. O sea que en esa empresa por lo general se gana $700. Y no es así. Este es un representante mal. Yo esperaría que un buen representante hubiera estado por acá, ¿no? Entre 400 y 500 más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso significa que no es resistente. Significa que cuando existen valores que son atípicos, lo voy a escribir aquí, ¿no? Atípicos, atípicos, ¿sí? Atípico, cada vez que ustedes ven una palabra en español que diga a, significa sin. Por ejemplo, átomo, sin tomo, sin división. En este caso, atípico, o sea, que no es típico, deja de ser típico. Este missing es un dato atípico porque es algo que no es típico. Lo típico es que la persona en una empresa ganen esto, supongamos, en este ejemplo, ¿no? Y de pronto va alguien y gana mucho más de lo que no es típico. Entonces, cuando en un conjunto de datos existen estos datos atípicos, calcular el promedio es un error. Entonces, porque el promedio no es resistente. No es resistente o no es robusto significa que es sensible a las observaciones atípicas. Por ejemplo, a estos valores extremos. Puede ser un valor muy grande o también lo contrario, puede ser un valor muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito. Entonces, el promedio se ve afectado. Si es un valor muy grande, el promedio se trata de inclinar al valor grande, ¿sí? Y si es un valor muy, pero muy pequeño, el promedio se va tiende hacia el valor más, muy, pero muy pequeño, ¿no? Eso significa que no es resistente. Entonces, el promedio no es resistente cuando tengo esos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que ojalá que no se olviden y lo tengan siempre presente, ¿no? Y vean los errores que a todos le quieren calcular el promedio y no es así. No se puede calcular el promedio a todos, ¿no? O listo, entonces eso significa que no es resistente. Una medida, o sea, una medida resistente no se ve afectado por los valores extremos. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, la mediana. La mediana es básicamente una medida, eh, bueno, digamos, más resistente que el promedio, porque existen otras, ¿no? Pero obviamente es más resistente, ¿no? Es más aceptable. ¿Listo? Ujú. Bueno, sigamos. Aquí le pongo algo también gracioso, que es lo que se hace con el promedio, se hace un horror acá. Entonces, alguien, por ejemplo, coge cuatro personas, vamos a decir aquí Michael Jackson, Drácula, Goku y, bueno, Bush. Y le comienzan y le preguntan sobre, ¿se acuerda la escala de Likert? O sea, le pregunta del 1 al 5, mencione su gusto. Por ejemplo, por la carne. Entonces, alguien dice 5 significa que le gusta full la carne, ¿no? Por acá, por ejemplo, Drácula ha puesto 1, significa que no le gusta nada la carne, ¿no? Entonces la leche así mismo, ¿no? Entonces la leche, bueno, todos los participantes han puesto que le gusta, pues más o menos, ¿no? Etcétera. ¿A quién le gusta el pescado? Entonces a uno le ha puesto 1, ¿sí? Otro le ha puesto 5, o sea, significa que le gusta muchísimo, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que tener claro los tipos de datos, porque, a ver, ¿qué son estos números de aquí? Estos números de aquí, estos números, a pesar que lo vemos como números, pero realmente es algo que se conoce como la escala de Likert, ¿no? Sí, la escala de Likert, que son las encuestas que no hacen a veces, ¿no? Entonces, la escala de Likert es como una especie de código, por lo general va del 1 al 5, donde 1 significa que me gusta, no le gusta, en este caso, la comida, o 5 que le gusta mucho, ¿no? Entonces, esa escala de Likert es una escala ordinal, la variable ordinal. Entonces, ojo, el promedio solo se calcula con las variables numéricas, ¿sí?
solo se calcula con las variables numéricas. Entonces, esto de aquí no son variables numéricas, nomás son códigos de gusto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si alguna persona dice, bueno, vamos a sacar el promedio de lo que le gustan las carnes, supongamos, ¿no? Y cogen y suman esto, ¿no? 5 más 1 más 5 de todas las personas que respondieron en la carne y dice, ah, ya, y sacan el promedio de esto. 5 más 1 más 5 más dividido para 4, qué sé yo, le da 3.5. Y dice, en promedio a la gente le gusta 3.5, pero ¿qué? O sea, 3.5, vamos a suponer, 3.5 libras de carne. Bueno, vamos a suponer. Pero eso no es válido, no se puede darle un significado a eso. O sea, ¿cómo va a calcular, en primer lugar, la suma de todo esto y luego la división? O sea, sobre todo la división, ¿no? De algo que no tiene sentido, porque nomás son códigos. Entonces, no hacer eso, ¿no? No hacer con los datos, o sea, el promedio solamente sirve para los números, ¿ya? Pero datos numéricos. Entonces, bueno, le dejo ese ejemplo. Ah, por eso hay este chiste de aquí, ¿no? Fue un chiste que se hizo cuando encontramos que alguien quiso sacar un promedio aritmético en una variable categórica. Puede ser ordinal o nominal, ¿no? Entonces ahí de regalo, pues se le manda un libro de estadística, bueno, era para la Navidad, ¿no? Entonces algo gracioso ahí, ¿no? Bueno, no se olviden de eso. Bueno. Entonces, bueno, vamos a saltarnos de aquí. El promedio se vuelve menos representativo. Bueno. Bien, pasemos a otro. Hasta aquí no sé si hay una pregunta. Vamos con otra medida, la mediana. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Mediana. ¿Preguntas? ¿No? La mediana. Vamos a ver ahora qué es la mediana. No confundir la media con la mediana, ¿no? O sea, la mediana, para calcular la mediana en un conjunto de números, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Solo aquí se ordenan los datos, ¿no? Sí. Bueno, la mediana y también los cuartiles, porque vamos a ver que la mediana realmente es un cuartil, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Entonces, la mediana, para calcular la mediana, hay que ordenar los datos. Y la mediana, como se lo indica, median, como de la mitad, de la media, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la media aritmética. Entonces, la mediana es el valor que ocupa la posición central, de tal forma que a la izquierda, o sea, la que me divide un conjunto de datos en dos mitades, ¿no? Una es 50% a la izquierda y otro es 50% a la derecha. Esto es. Esa es la importancia de la mediana. La mediana es el valor que me deja la cantidad de datos, 50% a la izquierda y 50% a la derecha. ¿Sí? La cantidad de datos. Entonces, esto es como la mano de... Si ustedes tienen sus manos, ustedes observen sus manos, tienen los dedos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, su mano derecha, ¿cuál es la mediana? Entonces, obviamente ustedes van a señalar el dedo, digamos, el dedo malcriado, ¿no? Para que se entienda. Y a la derecha del dedo central quedan dos dedos, ¿no? Y a la izquierda también queda dos dedos más. Entonces, fíjense que ese es el papel de la mediana, separar en cantidades iguales, ¿sí? La mitad de los datos a la derecha y la otra mitad a la izquierda, ¿ya? Ese es el papel de la mediana para que se entienda. Entonces, acuérdense de su mano derecha, ¿sí? Y el dedo que separa en mitad de los datos, ¿sí? Un conjunto de datos. Entonces, vamos a ver cómo se lo calcula para ir al grano. Bien. Para calcular es de la siguiente manera. Entonces, vamos mostrando. Supongamos que tengo un conjunto de números. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar los números. Por ejemplo, este conjunto de números ya está ordenado. Ahora, ustedes, por ser mediana, la mediana es un cálculo que también aparece desde las variables ordinales. Fíjense, con la mediana, o sea, se pueden calcular los datos. O sea, desde las variables ordinales puedo utilizar la mediana, porque los datos ordinales se pueden ordenar. Por eso es que podemos calcular la mediana. Entonces, con los ordinales y los numéricos, ¿no? Y los numéricos no hay ningún problema. Se puede calcular la mediana.
porque se pueden ordenar, los números se ordenan, ¿no? Pero con las variables nominales no se puede calcular la mediana, ni el promedio, nada, nada. Los datos nominales, no. ¿Sí? Con esto, pues no, no funciona la mediana, peor el promedio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la mediana de estos números de aquí, sí, es fácil. Primero lo ordeno y bueno, esto véalo como que fueran los dedos de sus manos, ¿no? Puede ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Entonces, esto es fácil, ¿no? Sea que lo ordene también en forma vertical o sea que lo ordenen en forma horizontal. No hay ningún problema. Ujú. Y es fácil, les decía, porque identificar a ver, cuando tengo yo un dato impar, por ejemplo, aquí hay datos, cantidad impar de datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? Te des cuenta, son 5 los datos, ¿no? 5 es impar. Entonces, cuando es impar es fácil porque la mediana, una vez ordenado, repito, siempre ordenado los datos, la mediana va a ser el número que está justamente en la mitad, una vez ordenado, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esta es la mediana es 70.000, esta es la mediana 70.000 en este caso, se sobreentiende que menos de 70.000 va a estar el 50% de datos, o sea, aquí están, ¿no? Supongamos si fueran carros, significa que el 50% del carro se ha vendido, por decir así, ¿no? O se ha comprado, o se ha vendido, depende del ejercicio, en menos de $70.000. Es el 50%. Y la otra mitad se ha vendido sobre los $70.000. Esa es la importancia de la mediana que me da ese significado rapidísimo. Bueno, esto es cuando los números son, la cantidad de números son impares, porque aquí tengo 5 números. Entonces, cuando la cantidad de números son impares, ¿sí? Lo que se hace es este calculito de aquí, de pronto si alguien desea, para que lo recuerden, lo que hicimos es esto, ¿no? Cuando son impares, n más 1 dividido para 2. Por ejemplo, en el caso anterior tenemos 5. Uno reemplaza la n. 5 más 1 dividido para 2. Estamos acá, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si teníamos 5 números con los dedos de nuestra mano, ¿no? Entonces decimos 5 más 1, ¿cuánto es? 6. 6 dividido para 2, a 3. Entonces, fíjense, este 3 no significa que este sea la mediana, este sería la posición. Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, en su mano derecha? ¿Dónde está el dedo en tercera posición? Entonces, todo va a indicar el dedo de en medio de la mano, ¿no? Y usted la posición la puede contar. Arranca desde la izquierda o también puede arrancar desde la derecha. Primera, segunda y tercera posición, ¿no? Entonces, ahí está la mediana. ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Eso es lo que sucede en el ejemplo. En el ejemplo sucede esto, ¿no? Pues aquí la primera posición, segunda y tercera. Esta es la mediana, ¿no? Entonces, fíjense, así ordene de menor a mayor o de mayor a menor, la mediana de ahí está, 70.000, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La mediana. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los números son pares. Cuando la cantidad de datos son pares. Supongamos que hubiéramos tenido otra venta aquí. Otra venta aquí que hubiera sido, por ejemplo, 280.000. ¿Ya? O también acá abajo, ¿no? Acá abajo, en cambio, hubiera sido un valor de, no sé, 30.000. Porque estamos, a mediana se necesita. Se necesita que los datos estén ordenados, ¿no? Entonces, si hubiera, fíjense, es algo obvio, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, aquí, 6, un número par, entonces la mediana va a ser también digamos, una especie de promedio entre los dos datos que sean intermedios, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, yo creo que a continuación hay otro con los datos, a ver, acá hay otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, supongamos que tenemos estos porcentajes de rendimiento y me digan, a ver, calcule la mediana de esos rendimientos. Rendimiento es
un dato que se expresa en porcentaje, ¿no? Bueno, olvidémonos un poco del porcentaje, pero ese es el rendimiento, ¿ya? Entonces, hay varias compañías y le pregunto sobre los rendimientos y le sacan el promedio. Perdón, le sacan la mediana. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí 6 números, una cantidad de 6 números. Entonces, 6 es un par. Entonces, no podemos sacar, o sea, la mediana estaría aquí, ¿no? Porque tenemos 3 datos hacia arriba y 3 datos hacia abajo. Y yo no sé qué hacer. Entonces, ahí es donde se saca el promedio. Entonces, para sacar el promedio, primero se ordenan los números, ojo. Los números están ordenados y se pone aparte. Acá están ordenados los números. Bueno, en este caso se ha ordenado de menor a mayor, ¿sí? Primero ordenar los números. Y ahora sí, para calcular la mediana, lo que se hace es que se coge los dos números de la mitad y se lo divide para 2, porque es el promedio. Entonces, 27,58 más 28, 64 da 56,22, ¿no? Entonces, 56, como es promedio, o la media es de dos números, por eso 56 dividido para 2, ¿no? Y da 28,11. Entonces, esta es la mediana exacta. 28,11% en este caso, ¿no? Entonces, cuando es número, ahí no hay que tener cuidado cuando es número par o cuando es número impar. Es fácil, ¿no? Entonces, así mismo le recuerdo, si quieren, pues acá hay una formulita donde, donde se le explica, ¿no? Que cuando la media, ay, perdón, ¿dónde está esto? Cuando el número es par, lo que se hace es que se calcula la media entre los valores de orden, o sea, en la posición n sub 2 y n sub 2 más 1. ¿Sí? Como lo hemos hecho ahorita. ¿Sí? Entonces, esa es la mediana. Pero bueno, como ven, la fórmula la explico después. O sea, muy bien, uno puede directamente de los datos tratar de, por lógica, ¿no? De calcular sin necesidad de conocer tantas fórmulas, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que me indica esta fórmula es que n es la cantidad de datos. Entonces, imagínense, si fuera 6, lo que estamos haciendo es 6 dividido para 2, esto es 3. Entonces, por un lado tengo 3. Y por el otro lado, 6 dividido para 2 a 3 más 1, 4. Entonces, lo que me dice es que calcule la media entre 3 y 4. Entonces, ¿cómo se calcula la media entre 3 y 4? O sea, la media es el promedio. Entonces, esto sería 3 más 4 dividido para 2. Más 4 dividido para 2. Entonces, 3 más 4, 7 dividido para 2, 3,5. Pero esto no es la mediana, esta es, a ver, esta es la posición, ¿no? La posición donde está el número que me interesa, ¿no? Sí. Entonces, perdón, no es que se divide. Déjenme limpiar esto de ahí, déjenme borrar. Cometí un error. No es que se divide el 3 y el 4 porque son posiciones, perdón. Lo que se divide es la posición donde está el número 3, ¿no? La posición donde está el número 3 y la posición que le pertenece al número 4. Entonces pasemos, porque no tengo aquí el ejemplo, pasemos a la otra para que vean cómo funciona la fórmula, ¿no? Acá. Vamos a explicarlo aquí, es lo que se hace aquí, ¿no? Vamos a explicarlo. ¿Dónde está el dibujito aquí? Esto. Entonces, aquí hemos sacado, entonces, por una parte le decía que tenemos n sub 2 y por otra parte tenemos n sub 2 más 1, ¿sí o no? Ok. Entonces, n es el número de datos, entonces decimos, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces decimos, 6 dividido para 2, esto es 3, ¿no? 6 dividido para 2 es 3. Y por otro lado tenemos 6 dividido para 3, 6 dividido para 2 a 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces lo que me interesa es, no es que voy a coger 3 más 4 como hice, no. La posición, el número 3. ¿Cuál es la posición? O mejor dicho, ¿cuál es el número en la posición tercera? Una vez ordenado, es este de aquí. ¿Sí? ¿Y cuál es el número que está en la posición cuarta? Es la que está acá.
Entonces, de estos dos números, este, digamos, el número que está en la posición tercera, ¿sí ven? Entonces, por eso me da la posición de los números y no cometer el error de coger 3 y 4, ¿no? Y luego, pues la cuarta posición, la que está acá. Por eso hay que ordenar los datos, ¿sí? Porque se juega con la posición de los números. Entonces, ahí sí, se saca el promedio, se suma y se divide para 2, ¿no? Bueno, y da esto. Entonces, esta es la mediana, 28.11. Entonces, ¿qué significa la mediana? Significa que el 50% de estos numeritos que se llaman rendimiento, el 50% va a estar por debajo de 28.11. Y la otra cantidad, el 50% de los otros rendimientos va a estar sobre los 28.11%. ¿Preguntas? Bueno, no sé si hay preguntas hasta ahí. Si está claro, o algo que repita. Que no se me hayan quedado. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí, miren, hasta aquí hemos aprendido lo que es moda, media y mediana. Las tres medidas de posición central. Entonces, sí, les pido que estos ejercicios que son tan básicos, ustedes lo vean, lo tengan aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre esto van a hacer, obviamente, la segunda tarea. O sea, la segunda tarea, pues, ustedes ya se imaginan, viene un montón una lista de números pequeños, ¿no? Y lo típico, le calculan, le pregunta cuál es la moda, cuál es la media o promedio. Recuerde, media aritmética o promedio y cuál es la mediana, ¿no? Entonces, va a ser esto de aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, sobre la mediana en los datos agrupados, no voy yo a explicar eso, no vamos a evaluar esa parte en los datos agrupados, porque si no nos demoraríamos más, ¿no? Pero hay que usar mucho el sentido común, o sea, en los datos agrupados, pues tratar de ver dónde está el 50% de la frecuencia, ¿no? Bueno, no vaya. Otro ejemplo. Ya este es un ejemplo que aborda todo lo que hemos visto. Que viene a continuación. Ya listo, ¿no? Ahí vienen los cuartiles. La media, mediana y moda. Entonces, fíjense este ejemplo que está aquí. Aquí ya se repite las cosas, no puedo hablar muchísimo. Entonces, tenemos esta lista de acá de números. Entonces, a esto le vamos a sacar las tres medidas. La moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, bueno, por la mediana lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Entonces, ustedes ordenan los datos, o sea, en este caso de menor a mayor está aquí, ¿no? Entonces de acá pasamos a ordenar. Solo por la mediana, pues hacer ese primer paso, ordenar los datos. Como a veces sabemos estar en tablas de frecuencia, cosas por el estilo, claro, es mejor ordenar así, de menor a mayor, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Hasta por lógica, ¿no? Nuestro cerebro se adecua mejor, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuántos datos hay aquí? 8 datos. Entonces, calculemos la mediana primero. La mediana, la mediana, ¿cómo se calculaba con los números par? Ya sabemos que es el promedio entre dos números. Entonces, lo que hacemos aquí, si ustedes quieren, pues utilicen la formulita esa, n sub 2, o sea, el promedio entre n sub 2 y n sub 2 más 1. Pero aunque no es necesario, ¿no? Directamente podemos hacer lo siguiente, ¿no? N sub 2 más 1. Como ustedes ven, hay 4, entonces los dos de en medio son los que están acá, ¿no? Entonces, la posición que van a salir aquí es 8 dividido para 2 es a 4 y la otra posición, 8 dividido para 2, 4 más 1, 5 es la que está acá, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, de estos dos números de la mitad es lo que hay que sacar la media. Entonces, decimos, ¿no? 10.2 que está acá, ¿no? ¿Sí? Más 10.9 que está acá. Sumamos, lo dividimos para 2 y esa es la mediana, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que de 10.55 cae el 50% de los datos, ¿sí? Entonces, los datos, supongamos que fueran personas, no sé, ¿no? Entonces, supongamos que fueran, no sé, vamos a suponer lo que llevamos la cantidad de nuestro bolsillo de dólares, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es que el 50% de las personas van, la cantidad de personas, ¿no? 50% va a tener en los bolsillos menos de 10,55 dólares. Y el otro 50% del grupo que estamos analizando tendrá sobre los de 55 dólares, ¿no? Para que se entienda, esa es la mediana. Presenta la cantidad de datos, ¿no?
Bien, en cuanto al promedio, facilísimo, ¿no? El promedio, lo que se hace es que se suma todos los valores y se divide para 8. Toda la suma da 97.7 dividido para 8, y este es el promedio o la media aritmética, ¿no? Fíjense que X raya significa que es una muestra, ¿no? Una media muestral, ¿no? Bien, para calcular el promedio no necesito ordenar los datos. Puedo trabajar con los datos ordenados o los datos originales en desorden, no hay ningún problema. ¿Ok? Y la moda, obviamente, es el valor con mayor frecuencia, pero en este momento, como son números, ¿sí ve? Todos tienen uno, ¿no? De frecuencia. Entonces, realmente aquí no hay moda, ¿no? Esto es sin moda, ¿no? ¿Ok? Este conjunto de datos pues no tiene moda, ¿no? No hay número que sea, ¿no? Que tenga una frecuencia de 2 por lo menos, ¿no? Bien. Y este ejercicio pues ya resume todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar, les voy a enseñar, no sé si están observando, les voy a enseñar en la vida real, a ver qué viene. Ahí vienen los cuartiles. Entonces, estamos con moda, mediana y media, y vamos a hablar de los cuartiles, ¿no? Bueno, aquí este ejemplo me voy a saltar para esto. Pero antes de hablar de los cuartiles, les voy a enseñar para que ustedes vean, ¿no? Un poco para qué sirve esto de aquí, o sea, en la práctica, ¿no? A pesar que no, algunos no vayamos nosotros a, déjenme reducir un poco la pantalla, sí, y ustedes observen, ¿no? Yo tengo por acá un programa, hay varios programas estadísticos, ¿no? Este programa se llama SPSS. Entonces, fíjense que hay una tabla, no sé si están observando, hay una tabla, ¿no? Entonces, miren que en una tabla contiene, cada columna es una variable. Entonces, en nuestro nivel de estudio, solamente trabajamos con una variable, por ejemplo, edad, ¿sí? Pero en la vida real, a veces necesitamos trabajar con múltiples variables, ¿no? Entonces, esto es un análisis multivariable, ¿sí? Nosotros en cambio hacemos un análisis unidimensional de una sola variable, solo nos dedicamos a una. Pero con estos programas obviamente se hace fácil calcular todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, voy a calcular, vamos a hacer el siguiente cálculo solo para... Nosotros no es que vamos a utilizar este programa, ¿no? No tenemos... podemos utilizar otro, pero ojalá haya por ahí algún tiempo, pero por lo menos para enseñarles, ¿no? Entonces, en este programa de aquí, si yo quiero analizar el promedio, y no solamente promedio, otros tipos de datos, entonces, bueno, voy acá donde dice analizar, estadístico descriptivo. Por ejemplo, voy a escoger esta opción explorar, solo para que se den cuenta la facilidad de los sobreestadísticos, ¿no? Déjenme borrar esto de acá. Listo. Entonces, bueno, voy a ingresar, por ejemplo, solamente la variable edad, me olvido las variables de las otras variables, ¿no? Ingreso la edad, y lo que yo voy a hacer es que voy a calcular por sexo de la persona. Según estos datos hay mujeres y hombres, entonces vamos incluso a analizar por el sexo de la persona, ¿no? Fíjense. Pues aquí en estadístico, eh, bueno, vamos a ponerla ahí nomás, cancelar. Y ustedes van a ver los resultados, ¿no? De esta, bueno, mi máquina como ven está un poco lenta, ya parece que se quiere colgar. Pero con paciencia. Ya un ratito. Listo, bueno, ya salió, ¿no? Ahora déjenme ver aquí en opciones que hay. Vaya, no pasa nada. Bueno, entonces pongamos a aceptar y van a ver ustedes los resultados. Miren, o sea, obviamente con la computadora, pues esto es rapidísimo, ¿no? Sino que nosotros necesitamos la teoría para saber cómo interpretar las cosas. Entonces, miren, aquí, yo quiero ir acá al grano. Entonces, fíjense las medidas, ¿no? Entonces, para el hombre, por ejemplo, para lo que es hombre, entonces, para que es hombre, sí, para los hombres, ¿no? Tenemos la variable edad, aquí está la variable, ¿sí ven? ¿Cuáles son las medidas? Entonces, miren, la media de la edad está aquí, 24,66 años, ¿no? Bueno, aquí vienen otras medidas, pero aquí la mediana, sí, miren, en un solo resumen le bota todo. La varianza, estas son las medidas que vamos a ver. La desviación estándar, el mínimo de edad, el máximo, el rango, etcétera. Bueno, me explico más. Entonces, en una sola ventana está toda la clase de hoy día. Y tal vez la que me lleve 2 o 3 semanas.
¿sí? En el caso de la mujer, acá está, incluso lo separa, ¿no? Acá están las medidas estadísticas. La media significa el promedio aritmético. La mediana es lo que yo acabo de explicar, ¿sí? La varianza, lo que voy a... Bueno, etcétera, eso ya nos falta explicar. La varianza y la desviación estándar son la medida de dispersión. Entonces, fíjense, pero aquí lo que hay que tener claro es, bueno, y yo para calcular, como ustedes ven, menos de un minuto, o sea, no es, para hacer esta práctica es un minuto, o sea, pero si la teoría no, si ustedes o nosotros no tenemos claro la teoría, yo les pregunto, ¿y qué pasa con que la varianza sea 33? ¿Esto es mucho o es poco? ¿O es peligroso o no? O sea, hay que saberse la teoría. Los reportes estadísticos le votan así, ¿no? No sé si están observando, ¿no? Ujú. Bueno, entonces por el momento, bueno, quería enseñarle un poquito eso para que vean en la práctica con qué facilidad pues se, se hacen las cosas, ¿no? Bien, sigamos por acá. Que alguna pregunta está ahí. Ujú. Bueno, vamos a explicar un último punto de pronto para hacer un pequeño break y continuar ya para finalizar, ¿no? Vamos a hacer vamos a terminar todo lo que son las medidas centrales para terminar con las de dispersión. Hacemos un break y continuamos con las de dispersión. No sé si estamos de acuerdo. Un pequeño break, ¿no? Bien. Entonces, otra medida, ya no de tendencia central, sino medida de posición, ¿no? Se llama los cuartiles, ¿ok? ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son aquellos puntos, los que están aquí. Se representa por Q1, por Q2 y por Q3. Y lo que hace estos puntitos que ustedes ven aquí, son aquellos que me dividen en 4 partes iguales un conjunto de datos. Supongamos que mis datos se representan por esta línea roja. Entonces, fíjense, 4 puntos, en 4 partes iguales, o sea, la cantidad de datos, ¿no? Acá hay 25% de mis datos en cada porción. Entonces, por eso es la importancia de estos puntos, porque resumen mucha información, resumen muchísima información, ¿no? Y esto es lo que vamos a calcular, cómo se calculan los cuartiles. ¿Listo? Ok. Entonces, pero recordar lo siguiente, y esto sí ya es parte de la teoría que hay que saberse, ¿no? De la evaluación. Entonces, ¿qué sería el punto Q sub 1? Y aquí está la teoría. Q sub 1 o el primer cuartil, ¿sí? El primer cuartil, ¿no? Recuerden, primer cuartil. Se escribe con Q porque en inglés cuartil empieza con Q, ¿no? O sea, el primer cuartil se denomina Q sub 1, ¿sí? ¿Y qué es el primer cuartil? ¿Cuál es por qué, cuál es lo famoso del primer cuartil? Es lo siguiente, que el primer cuartil es el número, que significa que el 25% de los datos, o también se conoce como observaciones, son menores o iguales a ese número llamado primer cuartil. O sea, el primer cuartil a la izquierda va a contener el 25% de datos que son menores o iguales. Entonces, a ver, pongamos ejemplo. Supongamos que estas sean las notas de los cursos. Y supongamos que al calcular los cuartiles, las notas, supongamos da 4. Da 4.1, vamos a suponer, una nota. 4.1. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa que el cuartil 1 en las notas sea 4.1? ¿Qué significa? Entonces, ustedes tienen que responder. Significa que el 25% del curso tiene una nota menor o puede ser igual a 4.1. ¿Ya? Eso significa el primer cuartil. ¿Se ve cómo resume información rapidísimo? Ya, pregúntame, ingeniero, para yo responderle ahí. ¿Ya? Con mucho gusto, pero no se me vayan a olvidar porque así me dicen Listo, listo. y se olvidan, se sacan. Ya va a ver que no es broma. Mire, que queda grabado, para que vea que no es broma. Queda grabado, la gente se olvida. Sí, ni por más que hablo despacio, está grabado y todo eso. Ojalá que no se equivoque. Muy bien. Perfecto. Bueno, por lo menos me dio una señal de vida. Alguien está escuchando, qué chévere. Vamos. Vamos con el segundo cuartil. Como le digo, los cuartiles significa cuarta parte. Pero cuarta parte, algunos se confunden y piensan que son 4 números. No.
Si divide en 4 partes iguales un conjunto de datos, fíjense la recta roja, ¿no? Necesito, son 3 puntos. Aquí son los 3 puntos. O sea, algunas personas se confunden. O lo que sucede con los trimestres, ¿no? En el año trimestre, ¿no? Entonces la persona piensa trimestre, nomás tiene 3, ¿no? El año tiene 4 trimestres, ¿no? ¿Sí? O sea, es más o menos parecido acá a los cuartiles. Entonces, en los cuartiles, nosotros tenemos 3 puntos, recuerden. No cuartil significa 4 puntos, son 3 puntos que dividen en 4 partes iguales, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? El cuartil 2, ¿qué significa el cuartil 2? Mire, el Q sub 2 o cuartil 2 es lo mismo que la mediana, lo que ya acabamos de explicar. Es exactamente lo mismo. Decir la mediana es lo mismo que decir cuartil 2. ¿Y qué significa? Lo que ya me explicamos, que era la mediana, es esto. Significa, el punto Q sub 2 significa, o la mediana, que el 50% de las observaciones son inferiores o iguales a Q sub 2. Y obviamente, como es la mitad, también sucede lo contrario. La mitad, ustedes saben que la mitad es 50% a la izquierda y 50% a la derecha, ¿no? También podemos decir que Q sub 2 divide también 50% de datos superiores, ¿no? O sea, Q sub 2 es la mitad, pues, ¿no? Estamos. ¿Sí? Ahora, el último, cuartil sub 3. ¿Qué significa cuartil sub 3? Así mismo, acá abajo está. No se olviden de esta teoría, ¿no? Q sub 3, ese punto cuartil sub 3 significa que el 75% de las observaciones son menores o iguales. Menor o igual se escribe así, ¿no? Menor o igual a Q sub 3. O sea, acá van a estar el 75% de mis datos, ¿no? El 75% de mis datos. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la importancia. Ahora, ustedes saben matemática, obviamente, si, vamos a repasar nuevamente, si Q sub 3, que está aquí, ¿no? Este punto que está aquí, me divide 75% a la izquierda, aquí todo esto es el 75% de mis datos, si estamos de acuerdo, todo lo que estoy tachando, ¿no? Esto es el 75%. Obviamente, por matemática, por lógica, por sentido común, a la derecha me va a quedar el 25% de datos superiores, ¿no? Es algo obvio, porque tiene que sumar 100%, ¿no? Entonces son cositas que, bueno, que podemos observar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar ejemplos para hacer un pequeño break, ¿ya? Un pequeño break. Y lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a colocar ejemplos para ver cómo se calcula. Bueno, hacemos acá. Aquí hay ejemplos, ¿no? Esto también ustedes lo tienen en un archivito que se llama ejercicio. Esta parte, por si acaso, ejercicio de estadística descriptiva, algo así lo he puesto en la semana 4, ¿no? Entonces, estos datos de aquí, mejor dicho, estos cuartiles, aquí hay lo que no le gusta a las personas, ¿no? No le gusta lo siguiente. Esta fórmula. Lo que pasa es que hay muchas formas para calcular el cuartil, ¿no? Si ustedes gustan, pues, bueno, pónganse a buscar otra forma para calcular el cuartil, no hay ningún problema. Yo, igual, después que dé el mismo resultado, ¿sí? Pero lo que yo hago aquí es enseñar la fórmula que es como la más técnica, porque estamos en universidad, o sea, si fuera un colegio le enseñaron la más sencillita, pero como a veces tenemos que programar, por eso es que enseñamos lo que es, ¿no? Como lo más serio, ¿no? Repito, hay varias formas y más sencillas, pero esta es la formulita, que es fácil, no vayan a asustarse, pero ¿cómo funciona esto? Lo siguiente, esta fórmula si funciona lo siguiente, bueno, Q es justamente pues, el cuartil que vamos a calcular, por ejemplo, puede ser Q sub 1, ¿sí? ¿Qué más? Puede ser Q sub 2, recuerde que solamente son 3, ¿no? O puede ser Q sub 3, ¿listo? Son 3 nada más, ¿no? Los cuartiles son 3. Entonces, esta Q pequeña que ustedes ven acá se reemplaza según el número que el cuartil que yo voy a calcular. Esa es la primera observación. Sigamos ahí. Por acá está el número 1, abre paréntesis 1 y aparece una F. Esta F de aquí va a salir de la siguiente operación. A ver, la F que ustedes ven aquí y la letra I pequeñita que ustedes ven acá va a salir de la siguiente operación. Tenemos la cantidad de datos, le vamos a sumar 1, n más 1. Por ejemplo, si tenemos 10 datos, sería 11. Y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que corresponde a cada cuartil. O sea,
Si yo quiero, ya voy a colocar ejemplo, si yo quiero calcular el cuartil sub 1, que es 25%, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar n más 1, que es la cantidad de datos, por 25%. Aquí está. 25% se escribe 25 sobre 100, ¿no? Entonces, le saco el 25% de mi cantidad de datos más 1. Y esto me va, ya voy a colocar ejemplo, me va a dar un número. Este número de aquí yo lo voy a separar en entero, ¿sí? En entero, y lo voy a separar en decimal. Entonces, la i que está aquí representa la posición según el entero que obtenga acá. Y la f que está acá me representa el decimal que obtenga acá. Ya voy a colocar ejemplo. Y eso es todo, ¿no? Vamos a colocar ejemplo para que me entiendan más claro. Pero aquí lo importante es saberse qué significa Q sub 1, que es 25% a la izquierda. Porque según esto voy a reemplazar acá. Eso es, digamos, ese es el centro de la operación. Q sub 2 significa 50% a la izquierda. Y Q sub 3 significa el 70% a la izquierda, el 75% a la izquierda. Eso es lo que hay que saberse, eso sí. Lo que me deja a la izquierda de cada cuartil. Para según eso reemplazar aquí. Estamos sacando el porcentaje, eso es todo, un porcentaje, ¿no? De una cantidad de datos. Vamos a colocar ejemplo. ¿Ok? Coloquemos ejemplo. A ver, vamos por parte. Acá. Entonces, recuerden que para los cuartiles, igual que como Q sub 2 es la mediana, igual que los cuartiles, ¿no? O sea, el cuartil 2 es la mediana, quiero decir, necesito ordenar los datos. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo. Supongamos los siguientes datos que están aquí. Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Bueno, yo ya lo he ordenado para ganar tiempo, ¿no? Sí, lo he ordenado. ¿Cuántos datos tenemos? Cuéntelo. Son 10, ¿no? Son 10 datos, ¿no? Entonces, si yo voy a calcular, comenzamos con el primer cuartil, fíjense, vamos en orden, ¿ya? Y las operaciones van a ser todas iguales. Entonces, ¿qué decimos? El primer cuartil, ¿qué significa? La teoría tiene que estar clara. Significa que es el número que deja 25% de datos a mi izquierda. Entonces, 25% de la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, comenzamos y hacemos lo siguiente. Colocamos, ¿no? 25% es 25 sobre 100. Si ustedes quieren, pueden directamente colocar 0.25, si quieren, ¿no? Yo lo estoy haciendo paso a paso. Luego, 25% de mis números de datos, más 1, siempre es más 1. Número de datos, ¿cuántos datos tengo? Ustedes cuentan acá, tengo 10 datos, entonces coloco aquí 10 más 1, siempre más 1. ¿Ok? Y bueno, ¿cuánto es el 25% de 11? Eso, bueno, es fácil, ¿no? 25% de 11 o 0.25 por 11 da 2,75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto ustedes lo tienen acá, ¿no? Acá lo tienen. Aquí está la operación también, ¿no? Ni me había acordado que lo había puesto, ¿no? ¿Listo? Entonces, este numerito es lo que yo le digo que se va a separar en la parte entera y la parte decimal, ¿sí? Me voy a fijar acá, que acá está chévere en computadora, ¿no? Aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo para borrar? ¿Ok? Entonces recuerden, depende del cuartil que yo voy a calcular. En este caso, Q sub 1, necesito trabajar con el porcentaje a mi izquierda. Adelantando, cuando vayamos a calcular Q sub 2, ¿cuál sería el porcentaje? 50%, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando vayamos a calcular Q sub 3, siempre a la izquierda. ¿Cuál será el porcentaje? 75%. ¿Sí? Entonces, depende del cuartil que vaya a calcular, es lo que se hace aquí, esta multiplicación. Si es el 25%, si es el 50% o el 75%, ¿de qué? De mis datos, siempre más 1. De mi número de datos más 1. ¿Estamos? Entonces sigamos, ya para terminar. Entonces, fíjense, esta operación de aquí me vuelta 2,75. Separamos, esto separamos. La parte entera, ¿cuánto es? La parte entera. Cortamos en la mitad como que fuera un cuchillo, ¿no? Cortamos a la mitad, o sea, me refiero a la parte entera, porque aquí está un punto, ya lo taché creo, ¿no? Si observan el punto de 2,75, ¿no? Entonces la parte entera es 2. Este 2 es
lo que me va a representar la letra I pequeñita que está en la fórmula, la parte entera, ¿sí ves? ¿Dónde está la I? Está aquí como posición. Cuando la I está pequeñita, en estadística significa que es la posición de un número. O sea, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿sí? Y X sub I significa el número en esa posición, ¿ya? ¿Cuál es el número que está, por ejemplo, en el tercer lugar, en el primer lugar, etcétera? Por ejemplo, aquí la I ha salido 2, la parte entera. Entonces, ¿qué significa? Significa segunda posición. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí, en el momento de reemplazar acá, X sub 2 significa el dato o el número, el valor que está en la segunda posición. Si la I hubiera salido 3, sería el dato que está en la tercera posición. Por eso es que los números tienen que estar ordenados, porque si no, todo esto pues se va al caos. ¿Sí? Se va a la basura todo, ¿no? Entonces, ese es el peligro de los cuartiles, que tienen que estar ordenados, o lo mismo que calcular la mediana, ¿ya? Y a veces, obviamente, hay personas que se olvidan de ordenar, y por mucho que hagan, ya todo salió mal, pues, ¿no? Tienen que ordenar los datos porque justamente estamos trabajando con las posiciones ordenadas de los números, ¿no? Listo, entonces ya vamos a reemplazar la fórmula, sigamos explicando. Y la parte decimal, 0,75, la ponemos acá y esa es la que corresponde a la letra F en la fórmula. Esta es la fórmula, ¿no? Hasta aquí, ¿sí o no? Entonces la letra F es la parte decimal. Ese 0,75 se reemplaza directamente en la F. Ahora bien, si hubiera salido exacto 2,0, la F obviamente se reemplaza con 0, porque la parte decimal vale 0. Si hubiera salido, por ejemplo, 2,0, ¿no? Entonces la F es 0, por lo tanto la fórmula se reemplaza con 0, ¿no? Listo. Y se facilita la cosa porque la multiplicación por 0 se hace 0, ¿no? Bien, entonces reemplacemos. Reemplacemos la fórmula ya para encontrar el cuartil sub 1. Entonces reemplazamos 1 menos F, aquí está. 1 menos F. ¿Cuánto vale F? Recuerden, es la parte decimal de ese porcentaje. Entonces 0,75 se reemplaza aquí. Por, luego viene una multiplicación. ¿Qué dice la fórmula? X sub I. Repito, la I pequeña siempre significa la posición de un número. ¿Qué era la I? Era la parte entera. Aquí está, ¿no? Aquí está en la diapositiva. Que vale 2. ¿Sí? Entonces, X sub 2 significa el número en la posición 2. Pero tienen que estar ordenados. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver. El número en la posición 2, si ustedes cuentan en los datos, esta es primera posición. Aquí está la segunda posición, el 3. Este 3 significa que es X sub 2, aquí, el 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, este dato es el que va a ser reemplazado. Acá. Luego viene la fórmula más F, otra vez la F. La F ya sabemos que vale 0,75. Aquí. Por, fíjense, ahora dice X sub I más 1. Sí, vale, ¿cuánto valía ahí? Vale 2. I más 1 vale 3. Entonces, aquí me preguntan el dato en la posición tercera, X sub 3. El dato en la posición tercera, si ustedes se encuentran, es el 5. Entonces, ese 5 va y lo reemplazo acá. Y listo. Ya está. Entonces, en la calculadora hacemos esta operación. 1 menos 0,75 por 3 más... Bueno, aquí mucho cuidado porque las personas, lamentablemente, hacen un desastre. A veces hacen, por ejemplo, qué sé yo, no sé por qué hacen eso, ¿no? Por ejemplo, hacen esta suma primero y luego cogen y multiplican. O lo siguiente, no ponen paréntesis. Y esto sin paréntesis, por ejemplo, ponen 1 menos y sin paréntesis va a ser primero esta multiplicación. Y obviamente nunca le va a salir el resultado. Hacer bien las cosas en la calculadora, pues ahí eso ya sale fuera de nuestro estudio, ¿no? Ya son cositas de colegio, ¿no? Hacer bien esta operación y usted va a obtener como resultado 4,5. Este es el primer cuartil. ¿Ya? Entonces, en estos datos, significa que a la izquierda de 4,5, ¿sí? Tenemos el 25% de mis datos. O sea, mis datos que están aquí, el 25% de este conjunto de datos es menor que 4,5, porque ese es mi primer cuartil. ¿Entendido? O sea, ese es el significado. Mis datos son menores, el 25% de mis datos son menores o igual a lo mucho que 4,5.
O sea, si esto fueran unas notas del curso sobre 20, sobre 21, estamos diciendo que el 25% de los estudiantes tiene una nota menor que 4.5. ¿Ya? Menor o igual. ¿Sí? Exacto. Entonces, vamos con el segundo cuartil. Ya se repite. Aquí se va a repetir nuevamente la explicación, ¿no? Para que ustedes lo vean. Para terminar. El segundo cuartil. Vamos con el segundo cuartil. Fíjense que me cambié. ¿Ok? Y ustedes ya pueden darse cuenta para ir un poquito más rápido. El cuartil del SU2 tiene que saberse la teoría. Tiene que aprenderse esto. Tenemos que aprender, ¿no? El cuartil del SU2 es aquel que deja el 50% a la izquierda. Y obviamente, bueno, el 50% a la derecha. Pero me interesa la izquierda aquí. Entonces, si yo quiero calcular el cuartil SU2, ¿sí? Pongo aquí SU2, ¿se ve? Aquí está, un Q2 pequeño. Escribo la formulita esta, listo, y la reemplazamos. Antes de reemplazar necesito hacer el famoso porcentaje, hacer la operación esta, ¿no? ¿Cómo era la operación? Como voy a calcular el cuartil SU2, es el 50% de mi dato, 50% de 0.5 por mis número de datos más 1. Entonces, mis datos son 10, más 1 son 11, ¿no? Si estamos de acuerdo, como quiera es 11 por el 50%, o sea, la mitad de 11. ¿Ya? La mitad de 11. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 11 por 0.5? La mitad, 5.50, fíjense. ¿Sí? Ahora multiplicamos, repito, multiplicamos por el 50% porque estoy calculando solamente este, Q2. ¿Ya? Solo por eso. El anterior multiplicamos, no por, multiplicamos por 25% porque era Q1. Y listo. Y a futuro, cuando calculemos el Q3, tenemos que calcular, multiplicarlo por el 75%, ¿no? A futuro. ¿Ok? Entonces, este es el cálculo y separamos la parte entera, que es 5, de la parte decimal, que es 0.5. ¿Ok? ¿Y qué decimos? La parte entera es I. ¿Sí? Entonces, y la parte decimal es F. ¿Ok? Y con eso ya reemplazamos la fórmula. Entonces decimos 1 menos F, es decir, 1 menos 0,5, porque aquí está la parte decimal, ¿no? Vamos a ver, por X sub Y. Entonces, X sub Y es lo mismo que decir X o el número de la posición 5. El número de la posición 5, una vez ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, es el 15, miren. Este 15 es el que viene acá, ¿sí? O lo mismo que decir acá. ¿Sí? Reemplazamos. Más, aquí viene la fórmula, más, bueno, voy a borrar esto, más F por X sub Y más 1. ¿Qué es F? Ya sabemos que es 0,5. Entonces, lo reemplazamos acá, acá está, por X sub Y más 1. La Y vale 5 y como dije, Y más 1 sería X sub 6. O sea, la X en el sexto lugar. ¿Cuál es esa X en el sexto lugar? Entonces, la X en el sexto lugar es 16. No hay problema que haya repetido, fíjense, ¿no? Igual se coloca ahí. ¿Ok? Entonces, esto se reemplaza acá, acá está el 16. Listo, finalmente se calcula Q sub 2, que es 15.5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Asimismo, si esto fuera nota, decimos que el 50% de estudiantes tiene una nota menor que 15.5, menor o igual. Y la otra mitad, bueno, tiene una nota mayor que 15.5. ¿Ok? Y por último, Q sub 3. Por último, Q sub 3. ¿Ya? Y Q sub 3, ustedes, bueno, ahí ya quiero que ustedes lo vean. Entonces voy a dejar aquí esta pantalla. A ver si trabajamos unos 10 minutitos más, pero hagamos un pequeño break. ¿Sí? Entonces bueno, en mi reloj acá son fíjense, mi reloj en mi computadora son las 6:42. A ver si después de unos 5 minutos, o sea, a las 6:47, arrancamos la última parte, ¿no? A ver si trabajamos máximo unos 10 minutitos más, ¿ya? Pero yo le dejo
En estos 5 minutos les dejo esta diapositiva para que ustedes ahora analicen. Si tienen alguna duda, me preguntan con tranquilidad, ¿no? ¿Cómo calculamos el Q3? A ver, véanlo, obsérvenlo y después de 5 minutitos nos vamos. No, nos vemos, perdón. ¿Listo? 5 minutos de reposo, un break. Analicen esta diapositiva. Ingeniero, Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Parece que alguien quería decir algo. Se me presentó una emergencia y tengo que desconectarme. Ah, bueno, ok. Después un compañero, una compañera. Vamos a ver. Para acá. Muy bien. Pero para la asistencia, ok. No sé si tienen alguna pregunta que dejé que dejé pues la. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Cómo se saca el cuartil 3? El cuartil 3, entonces ya saben que el cuartil 3, aquí lo importante es
recordar, a ver, me permiten un minutito, un segundo. Bien, entonces continuamos. Yo les decía de que en el cuartil 3, entonces lo que hay que saberse, como ustedes observan en cada cuartil, es recordar que a la izquierda del cuartil, por ejemplo, 3, tengo el 75%. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es multiplicar el 75%, o sea, 0,75 por la cantidad de datos más 1. ¿Sí? Entonces, 75%, en este caso tengo 10 datos más 1, ¿sí? Da 8,25. Entonces ahí separamos la parte entera, 8, que esta va a ser la I, y luego 0,25, que va a ser la letra F, para nuestra fórmula. Entonces, al reemplazar la fórmula, 1 menos F, 1 menos 0,25, en este caso, X sub 8 significa el dato en la posición octava, que en este caso es 17, si ustedes se ponen a contar, es 17, más F, que es 0,25 por X sub i más 1, que es el dato de la siguiente posición, o sea, la posición 18, sería el 20, ¿no? De tal forma que hacemos la operación y tenemos 17,75. Y ese es el cuartil 3, ¿ok? Entonces, bueno, yo les dejo este ejemplo para que obviamente lo revisen, ¿no? Listo, entonces, bueno, esta es la famosa fórmula, creo que es un poquito lo más demoroso aquí de toda esta clase, ¿no? Los cuartiles. Pero realmente es importante conocer a este nivel, porque es bueno conocer, o sea, por lo menos el procedimiento, cómo se obtiene, ¿no? Cómo obtienen las computadoras los valores. Y esto nos ayuda bastante a razonar un poco más acerca de los cuartiles. Obviamente utilizar pues, un paquete de estadístico como lo que he presentado, pues rapidísimo, ¿no? Pero vale la pena en este nivel, por lo menos dedicarle el tiempo ahora a estudiar comprender, ¿no? Sobre los conceptos de estos temas. Bien, entonces a continuación, bueno, ¿y para qué sirve esto? Principalmente porque con los cuartiles en estadística utilizamos un gráfico que es importantísimo, a pesar que de pronto no lo usemos en nuestro nivel, pero tarde o temprano ustedes lo van a ver o lo han visto en reportes, ¿sí? Es el denominado gráfico de caja. Gráfico de caja o box plot. Entonces, estos tipos de gráficos, como ustedes pueden observar, tienen esta figura, ¿no? Esta forma que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Por qué le llaman caja? Porque justamente se representa una especie de cajita, ¿sí? Donde la importancia de la caja es justamente que representa los famosos cuartiles. Por ejemplo, aquí tenemos el cuartil 1, aquí tenemos el cuartil 2 y acá el cuartil 3. El cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces, fíjense que la caja va desde el cuartil 1 al cuartil 3. Y la importancia de esto es que aquí está, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, aquí está contenido el 50% de los datos centrales. O sea, de un conjunto de datos, aquí está el 50%. ¿Sí? Entonces, bueno, resume bastantísima información, para no hablar mucho ahorita del gráfico, pero se puede sacar bastante conclusiones, ¿no? Entonces, si en la tarea que de pronto vayamos a dejar les piden graficar un box plot o un diagrama de caja, lo primero que necesita es calcular los cuartiles. Una vez calculados los 3 cuartiles, fácil, ¿no? Coloca los valores en el eje de la X. Por ejemplo, si el cuartil 1 ha dado, supongamos, como 15 por aquí, hacen una pequeña barrita aquí, ¿sí? Luego, supongamos que el cuartil 2 o la mediana le dio 18, hacen una línea un poquito más gruesa. Y supongamos que el cuartil 3 dio 22, entonces hace una línea más o menos a la altura de 22. ¿Sí? Y bueno, cierran
¿no? Hacen esta pequeña caja, por eso se llama gráfico de caja, ¿sí? Y esto que se conocen como bigotes, las líneas que se extienden. Bueno, en su caso, extiendan hasta el valor máximo, ¿sí? Y por acá se extiende hasta el valor mínimo, obviamente porque estamos a la izquierda, ¿no? Pero si quieren hacer, digamos, como más exigente, realmente el valor mínimo y el máximo se lo calcula a través de esta operación que ustedes ven aquí, ¿no? Lo que se hace es que se resta el cuartil 1, para el valor mínimo de lo que se resta el cuartil 1 menos 1.5D. ¿Y qué es la D? Está acá abajo. La D es la distancia entre la resta, entre el cuartil 3 y el cuartil sub 1. ¿Sí? Bueno, ahorita no es tan obligatorio, no. Bueno, solo quiero explicar si es que alguien quiere hacer como las cosas bien exactas, ¿no? O si alguien ha escuchado cómo se hace realmente un diagrama de caja, es así. O sea, los bigotes no se extienden hasta el valor mínimo, sino que se extiende hasta un poco menos de Q sub 1 y por el lado derecho se extiende un poco más de Q sub 3, pero no al máximo, porque a veces hay valores muy grandes y por eso la importancia de estos gráficos, porque por ejemplo, déjame ver si tengo por acá, esto. Fíjense en estos tipos de gráficos, ¿no? Donde mi diagrama de caja nomás es esto de aquí, pero existen valores muy por fuera de lo normal. Acá hablamos de población, por ejemplo. Por eso están acá, en este gráfico vemos que están los países como China, la India, que tienen una población muy grande. Entonces esto hace que estos valores de aquí son considerados lo que yo les decía como atípicos. Y esto, ¿por qué es importante? Porque hay que identificarlo para sacarlo aparte, porque por estos valores grandes influyen en los resultados de los pequeños, ¿no? Entonces no se puede hacer un análisis de datos donde usted mezcle todo. Eso es un error también, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, es una importancia de los gráficos de caja. No sé si me explico la importancia de esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a los diagramas de caja, nada más. Y bueno, ya para terminar, decíamos que trabajamos unos 10 minutitos más y nada más, ¿no? Entonces voy a explicar ya las últimas variables. Si es necesario, pues hacemos más ejercicio, ¿no? La siguiente. Sin embargo, les dejo a ustedes eh, que repasen estos ejercicios con estos ejercicios que hemos visto aquí en esta diapositiva, son sencillos, pero importantes. Pueden hacer ustedes cualquier otro tipo de problema, ¿no? No es necesario estar haciéndose, digamos, dificultando en la búsqueda de otros ejercicios, ¿no? Bueno, no voy a hablar más de esto, un poquito para... Y por último, hablemos rápidamente de las medidas de dispersión. Entonces, la medida de dispersión me indica más o menos qué tan separados están mis datos. Entonces, también esto es importante ver la dispersión de los datos. Entonces, una medida de dispersión es el rango que ya la conocemos, ¿no? Que es la medida entre el máximo, la resta entre el máximo y el mínimo. También hay lo que se conoce el rango intercuartílico, o sea, lo que yo le decía, la resta, esa de pequeñita, ¿no? La resta entre Q sub 3 menos Q sub 1. Entonces, también me da una idea de cómo está separado el 50% de mis datos, qué tan concentrados se encuentran. Bueno, vamos a lo que nos interesa. La varianza. O sea, la siguiente medida es la varianza. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza la calcula de la siguiente manera, que hay una fórmula que no la voy a explicar, mejor es conocer el proceso, pero más o menos la idea es lo siguiente. Para la varianza, bueno, antes de nada, ¿qué es la varianza? La varianza es como un indicador que nos dice qué tan separados están los datos con respecto al promedio, a la media muestral, ¿no? A la media aritmética que hemos explicado. Entonces necesitamos conocer qué tan disperso, qué tan separados están los datos con respecto al centro, que es la media. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula la distancia? Entonces, lo que se hace es lo siguiente, las distancias siempre se calculan como una resta, ¿no? Por ejemplo, de 5, si restamos 5 menos 3 es 2, o sea, la distancia entre el 5 a 3 es 2, ¿no? Si fueran centímetros, por ejemplo. Lo mismo acá, lo que se hace es una resta de todos los valores menos el promedio. Entonces, para calcular la varianza, lo primero que hay que calcular es el promedio o la media aritmética. Entonces restamos cada dato, imagínense, cada dato que aparezca le restamos el promedio, luego lo elevamos al cuadrado. Y luego lo dividimos para n-1, porque es una muestra, n-1. Entonces ese proceso lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿ya? Más que explicar la fórmula, creo que es mejor entender el proceso en el ejercicio.
Entonces, repito, lo que vamos a hacer es cada dato, le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Bueno, sumamos todo eso y lo dividimos para n-1. Eso es la varianza, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la varianza es una cosa, es lo que va aquí adentro. ¿Sí? La suma al cuadrado de esas diferencias. Y si le sacamos la raíz cuadrada, ya se transforma en lo que se conoce como desviación estándar. Ya vamos a ver por qué, en el ejemplo, por qué es necesario eso. Y nada más, ¿no? Entonces, vamos al grano, ¿no? Vamos a ver. Aquí ustedes tienen el siguiente problema. Vamos a calcular, por ejemplo, la varianza y la desviación estándar de los números que están abajo. Un ejercicio pequeñito porque al final es el mismo proceso para todos, pero vale la pena que lo observen, ¿ok? ¿Cómo se calcula la varianza de esta lista de números? De la siguiente manera. De la lista de números, lo primero que hay que sacar es el promedio. Entonces, ¿cuánto es el promedio de la media aritmética? Y a eso ya debemos saber, ¿no? Lo que se hace es que se suma 2 más 1, ¿no? Todos los números, ¿no? Más 3, ¿sí? Más 3, más 5 y más 4. Y se lo divide para la cantidad de números. ¿Cuánto es ¿Cuántas cantidad de números hay? Hay 5. O sea, luego se lo divide para 5. Ese es el promedio. Y esa media, ¿no? La colocamos en algún lugar. Bueno, aquí yo he hecho una tablita. No sé si le interesa seguir este formato y la calculamos aquí para recordar. ¿Ok? Listo. Y vamos a presentar para ganar tiempo los resultados, ¿no? Acá. Aquí está, ¿no? Entonces, fíjense. El promedio salió 15. Perdón. La media salió 3. Perdón. Acá está, ¿no? Sí, porque la suma de todos esos números, aquí están los números, ¿no? Si ustedes suman todo esto, da 15, ¿no? Y como hay 5, 15 dividido para 5 da 3. Entonces esa es la media aritmética, ¿no? Ya sacamos. El primer paso es el promedio, o la media aritmética, recuerden. Para sacar la varianza, primero es calcular la media. Ahora, ¿qué hacemos? Restamos. Cada dato le restamos del promedio. No hay problema que salga valores negativos. O sea, 2, recuerden que la media es 3, ¿no? No se olviden, ¿no? Entonces, 2 menos 3 menos 1 colocamos aquí. O sea, hacemos esta resta de aquí. El valor menos el promedio. 1 menos 3 menos 2. 3 menos 3, 0. 5 menos 3, 2. 4 menos 3, 1. ¿Estamos? Luego, ¿sí? Esta es la resta, este es el primer paso, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado cada uno de estos numeritos. Entonces, menos 1 al cuadrado da 1, etcétera, ¿no? Menos 2 al cuadrado da 4. Obviamente, la cantidad al cuadrado nunca es negativa, ¿no? Una cantidad al cuadrado siempre se vuelve positiva porque está elevado al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado es 0, 2 al cuadrado es 4, etcétera. ¿Estamos? Entonces, son pasos fáciles, ¿no? Primero, calcular el promedio, que dio 3. Segundo, hacer esta resta. Cada dato menos el promedio de ese conjunto de datos. Luego lo elevamos al cuadrado. Facilito, ¿no? ¿Qué más hacemos? Sumamos todo esto de aquí. 1 más 4 más 0 más 4 más 1, ¿sí? Y eso lo dividimos para n menos 1. ¿Qué es n? La cantidad de datos. Aquí está, ¿no? Menos 1. Entonces dividimos 10, que dio toda esa suma al cuadrado, ¿se acuerdan? Que está aquí, ¿no? Dividido para 5 menos 1, 4, porque 5 es la cantidad de datos, ¿no? ¿Sí? 10 dividido para 4 da 2.5. Esa es la varianza. Punto final. ¿Listo? Ahora, la varianza es una unidad que está al cuadrado, porque ustedes le llaman al cuadrado. Entonces, no se puede interpretar. Por ejemplo, imagínense aquí fueran dólares. Los dólares, $1, etcétera, ¿no? El promedio también sale en dólares. Por ejemplo, $3. La resta le queda en dólar, aunque no se entiende, pero aquí queda, por ejemplo, menos $1, ¿no? Pero la unidad queda. Pero al elevar al cuadrado, quedan dólares al cuadrado y eso no se puede interpretar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja de la varianza. La varianza es una medida estadística que las unidades las pone al cuadrado. Entonces, es difícil su interpretación, o no se puede interpretar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde se hace necesario otro paso, el último, que es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, repito, la varianza salió a 2.5, no se olviden, ¿no? La varianza se lo representa como una S minúscula al cuadrado. Por eso se dice aquí S cuadrado. Esa es la varianza, punto final.
Ahora, como no se puede interpretar, se hace necesario mejor trabajar con la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada de 2.5 en su calculadora y esto sale 1.5. Y esta es lo que se denomina como la desviación estándar o desviación típica. Eso lo representa con una letra S. Y esta sí está en unidades, como hemos dicho, supongamos que todo hubiera sido dólares y esto va a estar también en dólares, 1.58 dólares. ¿Sí? Y eso, esas son las medidas de... Entonces, esto realmente se utiliza muchísimo para, bueno, control de calidad y algunos reportes estadísticos. Y listo, nada más, ¿no? Entonces, este ejercicio, sí, yo lo dejo aquí ya para que lo repasen, ¿ok? Y por último, bueno, aquí, si ustedes pueden observar, está, bueno, un poco, pueden leer qué significa, por ejemplo, que la varianza, supongamos que fueran notas, ¿qué significa que la varianza sea 2.5? Aquí está, ¿no? Significa que la calificación de los participantes del curso se dispersan en promedio 2.5, esto es lo que no se entiende, al cuadrado respecto a su valor central. Entonces, imagínense las calificaciones al cuadrado. Pero es una medida de dispersión con respecto al promedio, ¿sí? Lo que está aquí, ¿se observa? Entonces, como no se puede darle una interpretación a las notas al cuadrado, ahí es que se saca la raíz cuadrada, nace la división estándar y ahí, entonces, este 1.58 ustedes lo pueden interpretar de la siguiente manera. Significa que las calificaciones de los estudiantes de un curso se dispersa o se aleja de los mismos. En promedio, 1.58 puntos de la media o el promedio central, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Sí, entonces, es como que aquí estuviera nuestro promedio, ¿sí? Nuestro promedio que dio, ¿cuánto dio el promedio? El promedio aquí el promedio nos dio 3, ¿no? Entonces, es como que estuviera aquí el valor de 3, ¿sí? Y las notas comienzan a separarse, ¿no? Uno da por acá, otro da por acá, otra nota da por acá, otra nota da más a la izquierda, ¿sí? Sí. ¿Ok? Acá, ¿dónde está? Otra nota da más a la izquierda acá. Entonces, es como que la división estándar, sí, es como que está calculando el promedio justamente, no eso es, no el promedio de toda esta distancia, ¿sí? Entonces, me da una idea global de cómo están dispersas esas notas con respecto al centro, ¿no? Por eso es importante la varianza o la división estándar, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿ok? Y nada más, ¿no? Bueno, ustedes aquí tienen otro ejercicio, yo les dejo a ustedes ya para que lo revisen. Este ejercicio ya está todo resuelto, ¿no? Otra vez lo que es la varianza, la desviación. Y por último esto, el coeficiente de variabilidad, es lo último que quiero explicar y que es facilísimo. El coeficiente de variabilidad, ¿sí? Voy ¿no? Voy a saltarme todas estas partes de aquí. El coeficiente de variabilidad no es nada más que esto, es la división, es una división entre la desviación estándar y el promedio, nada más, y siempre se lo expresa en porcentaje. La desviación estándar versus el promedio. ¿Para qué sirve esto? Para comparar variables, a ver cuál está más dispersa que otra. Porque no se puede coger, o sea, no se puede coger para comparar la desviación estándar para comparar una variable con otra. No, se coge esta medida que se llama coeficiente de variación, por eso la importancia. El coeficiente de variación sirve para comparar la variabilidad entre dos variables. A pesar que nosotros estamos trabajando con una sola variable, ¿no? Pero vale la pena conocer esto. Entonces, repito, el coeficiente de variación es una división entre la división estándar y el promedio de un conjunto de datos. Y significa, bueno, aquí hay unas tablitas, ¿no?, de significado. Cuando los datos están muy separados, es cuando el coeficiente de variación da, por ejemplo, mayor que el 25%, ¿no? Esto está en porcentaje, ¿no? Todo esto está en porcentaje. Entre 0 y 10%, los datos se pueden considerar ya como homogéneos, o sea, casi iguales. Esto sirve para lo que son investigaciones, ¿no? Bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta. Hay otras medidas aquí, dirección media. Bueno, ya lo dejo a ustedes, pues sí, para que revisen
Estos archivitos. Bien. Ajá. Incluso aquí hay un ejemplo. Este ejemplo que ustedes ven aquí, están otra vez los ejemplos, ¿se acuerdan? Que le hacíamos tablas de frecuencia. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la varianza en tablas de frecuencia? Sí, facilísimo, así mismo. Se coge la marca de clase o se escoge cada valor y se lo multiplica por la frecuencia absoluta, ¿sí? Pero antes de multiplicarlo, como el promedio, ¿no? Antes de multiplicar, bueno, aquí se calcula el promedio, ¿no? Obviamente, pero una vez que hemos calculado el promedio, multiplicándolo, lo que se hace así mismo, se resta cada valor del promedio, ¿no? 400. Aquí el promedio salía 700, recuerden, ¿no? Estaba acá abajo, el ejercicio anterior. Entonces, así mismo se lo eleva al cuadrado y aquí se lo multiplica por la frecuencia absoluta, después la resta, ¿no? Eso se aplica en tablas de frecuencia. Se suma y se lo divide para 5. Porque, a ver, bueno, realmente debería dividirse para 4, ¿no? Para 4, por si acaso. Porque esta se lo divide para n-1 porque siempre es de la muestra, con respecto a la muestra, ¿no? Aquí está para 5 porque me piden lo que es la población. No es lo mismo decir la varianza poblacional que la varianza muestral. Cada vez que diga poblacional se lo divide para la n como tal, ¿sí? Pero si me dice muestral se lo divide para n-1. O sea, realmente en la práctica es esto, para n-1 es lo que hay que dividirlo, ¿no? Hay una diferencia entre hablar de desviación estándar muestral de la muestra que la desviación estándar poblacional. La diferencia es esto en la división. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Y entonces, fíjense que ustedes tienen entonces la siguiente tarea, la tarea 2, les muestro acá, es este archivo en Word, que ya deje que se abra. Y que ya está pues en el aula virtual en la semana 5. Aquí está, ¿no? Que se abra para explicarlo. Como ven, está lenta mi máquina. Bueno, miren, la fecha la hemos dejado para un poquito más de una semana, para el 27 de abril, yo creo que es. Entonces, en teoría, realmente ya deberían ustedes poder hacer todos los ejercicios, ¿no? Ahora sí, digamos, con los conceptos que hemos repasado. Lo mismo, ¿no? Se van al PDF que está aquí, ¿no? Del libro que ya conocemos y resolver pues los ejercicios que están aquí, ¿no? Por ejemplo, la página 62, ejercicio 7, etcétera, ¿no? Contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mire, 8 ejercicios. Me parece que hasta demasiado tiempo, más de una semana para 8 ejercicios, ¿no? Podemos dedicarle un ejercicio cada 2 días incluso, ¿no? Más o menos. Ok, entonces creo que es un trabajo bastante sencillo. Y lo mismo, ¿no? En guardar en PDF y subirlo. Lamentablemente por ahí me llegaron algunos correos atrasados. Entonces, no sé si porque dejo mucho tiempo se olvida y no suben la tarea, como que estoy haciendo muy mal, como que debería dejar un tiempo más corto, ¿no? Pero bueno, ya no es culpa, ¿no? Me llegaron algunos trabajos atrasados y qué pena porque no van con la nota completa. Entonces no deberían desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a terminar la grabación porque ahora que recuerdo estoy en un solo grabar y